Hola, soy André Bautista, soy estudiante del ITM. Actualmente estoy cursando la carrera de tecnología en gestión administrativa. Como tema argumentativo, yo escogí el proceso llamado vida. El proceso llamado vida es quizá uno de los acontecimientos más intrigantes y más complejos y también diría yo misteriosos del universo. ¿Por qué? Porque al hacer esta afirmación, esto implica que no simplemente la vida es un estado, sino una serie de eventos que ocurren continuamente desde el nacimiento hasta la muerte como tal. Para tener de pronto otro punto de vista, vamos a analizar la perspectiva que nos muestra acerca de esto la biología, la filosofía y la religión. La interpretación biológica de la vida como proceso nos dice que eh, es un proceso que involucra múltiples niveles de organización, desde células individuales hasta ecosistemas más complejos, como lo podemos ver acá en la imagen, que estos organismos pasan por una serie de ciclos, desde el nacimiento, su crecimiento, la reproducción, hasta la muerte. Cabe resaltar que esto pasa voy a citar dos ejemplos, como lo es la mitosis y la meiosis. La mitosis es cuando esta célula se divide en, en dos células totalmente iguales. Y la meiosis es la que ya nos da, al realizarse esa división, como una variedad más amplia y es muy importante la división de esta célula porque tiene que ver mucho con la reproducción sexual. Entonces es lo que hace que, digamos, existan también pues las panteras eh, negras, panteras albinas también existen y al final el resultado como los jaguares. Entonces también es bueno, momento propicio para citar a nuestro científico Charles Darwin con su teoría de la evolución, quien define que este proceso de la evolución es el resultado de la variación genética de aquellos rasgos que confieren a los individuos unas ventajas adaptativas a todo el entorno, como se ha visto a lo largo de la historia algunos peces, como digamos las serpientes también puede ser un ejemplo que antes tenían sus articulaciones, patas, pero pues al día de hoy se arrastran. La filosofía nos aporta de manera más enfática estos temas, pues digamos, han sido denominados como el existencialismo, pero ya alguien lo había pensado, no soy la primera persona en hablar de esto filosóficamente hablando. Hay uno muy famoso que me permito citarlo acá, es Heráclito, y una de sus afirmaciones más famosas es, nadie se baña dos veces en el mismo río. Quien quiere dar a entender con esto que la naturaleza cambiante de la realidad es con toda claridad que los humanos estamos en constante cambio y evolución y que cada momento en la vida es único y transitorio. ¿Sí? Por otra parte, tenemos aquí otro representante de este existencialismo, Jean-Paul Sartre, que nos dice, la existencia precede a la esencia, lo que significa que los seres humanos crean su propia identidad y propósito a través de acciones y decisiones a lo largo de la vida. Esto nos puede dar una mayor claridad de que, al menos en este proceso,
La vida es un cambio de autodefinición y construcción constante. Es por eso que, digamos, es tan importante lo que se hace día a día, porque el futuro no es un azar, sino es más bien una construcción que estamos construyendo con las acciones y con las cosas que hacemos hoy, por pequeñas que parezcan. Aunque en la actualidad hay cientos o miles de religiones por todo el mundo, eh, estas tres que puse acá, pues para ser más enfático y que no se me alargue mucho el video, nos pueden dar un panorama enriquecedor que al final nos va a demostrar cómo la religión puede ser también una guía en este proceso llamado vida, ¿sí? Por un lado tenemos el cristianismo, que consideran pues las personas simpatizantes con esta religión que la vida es un regalo de Dios y el propósito de la vida, según ellos, es servir a Dios y hacer su voluntad. ¿Con qué fin? Con el fin de alcanzar una vida eterna en el cielo. Totalmente claro. Algo muy similar es con lo que pasa con el Islam, pero allí a ese Dios le dan el nombre de Alá. Y es totalmente lo mismo, el fin como de trascender de lo que hay más allá de la muerte. En cambio, podemos ver que con el budismo sí pasa algo totalmente diferente. Toman esta vida como la oportunidad. ¿Para qué? Para superar el sufrimiento y alcanzar el estado de iluminación. ¿A qué hace referencia a esto? A que como en el budismo creen en la reencarnación, dicen que la reencarnación es el karma acumulado de las vidas pasadas. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren hacer? Liberarse de eso, porque para ellos de cierta manera la vida es sufrida, entonces buscan mucho no hacer daño a, al ser viviente como tal, porque pues en alguna de tus encarnaciones podrías encarnar en un árbol, en un ser viviente, sea cual sea. Entonces, se ve también cómo es un proceso, cómo sería el proceso desde el nacimiento hasta la muerte, porque en todas estas religiones encontramos como tal, como lo dije al comienzo, una guía de cómo podrías vivir y deberías vivir según pues sus textos sagrados y sus influenciadores. En conclusión, para mí cabe resaltar que la vida es esas pequeñas repeticiones que hacemos día a día. Por eso digo que es un proceso, porque el futuro lo diseñamos acá, ahora, en este momento. Entonces, muchas veces no nos hacemos responsables cuando la responsabilidad es totalmente de nosotros y culpamos a los demás. Voy a contar un caso personal. Digamos, durante mucho tiempo quise ser futbolista, ¿sí? Y siempre culpé a mis padres porque no me inscribieron de pronto a una escuela o no se interesaron por mí para yo poder desarrollarme en ese deporte. Pero resulta y pasa que si realmente yo hubiera querido ser futbolista, pues tenía más o menos unas 5 o 6 escuelas cerca de donde vivía. Entonces, escuelas de fútbol, ¿no? Entonces, simplemente era haber ido. Si no tenía el dinero, pues para pagar, hubiera mirado qué entrenamientos hacían, qué demás estas, y muy seguramente de tanto persistir, se me hubiera abierto la puerta en ese camino. Entonces la invitación es a ver la vida de esta manera, a
no solamente pensar que este proceso termina cuando ya tienes el celular que quieres, o el carro que quieres, o la casa que quieres, porque tienes el carro que ya deseabas, que mejor dicho con el que soñabas, un Lamborghini, un Volkswagen, un BMW, el que sea, y cuando lo tienes no acaba la vida, ahí simplemente disfrutas de tu carro. Entonces, esta es la afirmación y la invitación a la que yo hago. Es un proceso donde debes pasar ciertos niveles, llamémoslo así, y afrontar la vida de cierta manera, entendiendo que es un proceso que dura hasta la muerte y que solo tú tienes el control para decidir lo que pasa en tu vida. Entonces te invito a vivir en el presente.